Muchos años, 10 años de mi vida me dediqué a hacer radio. Entonces, el día que decidí que ya no, poner fin a eso, híjole, para mí fue dolorosísimo. Trataba de convencerme de que la decisión que había tomado no era mala. No te puedes hacer pendejo tú solo. Si no sueltas, no vas a crecer, no vas a tener otras vivencias. Creo que tener expectativas es algo terrible para contigo misma. O sea, deja tú el otro. Y piensas, bueno, es posible que llegue a tal base. Bueno, ya hice tal cosa, bueno, es posible que llegue a otra tal, ¿no? Quitarte como ese papel de víctima. También hice cosas que estuvieron mal. Que alguien también con una autoestima sana no, simplemente no tolera. Lo que más me taladró y me va a seguir no sé cuánto tiempo es como las mentiras. No sé por qué seguimos teniendo el discurso de que si te engañan o de que si hay mentiras es tu culpa. ¿Por qué no eres suficiente? ¿Por qué no eres guapa? ¿Por qué no estás buena? ¿Por qué no eres capaz? La gente que decide traicionar un vínculo de cualquiera que esta sea la manera, lo hace plenamente consciente. Es algo que tiene que ver con ellos. Normalmente vas como permitiendo ciertas cositas. Con la violencia creo que pasa exactamente lo mismo. Hay puntos de no retorno. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, como cada semana, hoy tengo una invitada muy especial. Mi queridísima Ilse Vallejo. ¿Qué onda? Bueno, mucha gente a lo mejor no se acuerda de Ilse, pero Ilse, cuéntanos quién es Ilse Vallejo. Ay, bueno, pues hola a todos, a todas y a todes. Pues nada, hace algunos años en alguna fiesta ahí media improvisada decidimos junto con Carlos hacer este espacio y de pronto pues la vida adulta ya no me permitió seguir por acá, pero en esta ocasión, bueno, pues retomamos una invitación. Bueno, estuvo padre porque al final, ¿por qué no nos cuentas qué fue? O sea, ¿qué fue para ti también como iniciar el podcast, ¿no? O sea, en su momento se llamaba De Todo y Nada, De todo y hablábamos de nada. mucha pendejada. Fue hace ya 3 años que arrancamos ese proyecto Ujú. y fue evolucionando, ¿no? De una manera extraña y fue evolucionando también en la manera en que nosotros fuimos evolucionando, ¿no? Y que en estos 3 años han pasado un chingo de cosas. Sí, de pronto como que hay ciertas fases y ciertos proyectos que justo solo requieren de ti como eso, como un empuje o como no tanta participación. No sé, a veces como que también es sano y también tienes que saber cuándo soltar, ¿no? Cuándo a lo mejor el lugar ya no es para ti, a lo mejor no hay muchos acuerdos, a lo mejor peleas mucho y no tiene caso. No lo sé, hay un sinfín de probabilidades y de cosas que pasan cuando surgen estos proyectos, pero vamos, en fin, que yo decidí que ya no quería y ya no podía un poco, ¿sabes? También por el trabajo, por una relación que tenía y pues ahí, no sé, como que solo decidí que ya no podía, ¿no? Y también creo que estuvo bien, no me costó como trabajo decir, ¿sabes qué? Esto ya no. Creo que estábamos en momentos diferentes y justo también un poco quise, no sé si la palabra sea privilegiar, pero un poco sí, creo como el buen funcionamiento de esta amistad sobre un proyecto, ¿no? Ajá, eso fue también parte Claro. de lo que pasó. Sí, bueno, en términos de logística y todo ese rollo, sí, siempre es complejo, ¿no? Cuando arrancas un proyecto. Sí. Pero, no sé, o sea, también me gustaría que en esta charla habláramos justo de todo lo que hemos evolucionado, o sea, porque al final el podcast inició como esta curiosidad, o sea, primero más bien empezó como de desmadre, como vamos a hablar de temas. En ese momento estábamos pasando por situaciones, pues cada uno quizá en su historia de vida distintas. Mm, Yo después de un divorcio, después de explorar diferentes formas de amar, entré a terapia, empecé a conocer el mundo de la terapia más a fondo ujú. y también gracias al podcast pues empecé a explorar un montón de temas, ¿no? Temas que me han llamado la atención y que desde esa curiosidad genuina me ha permitido también pues conectar con muchas personas, ¿no? En diferentes partes del mundo ahora Sí, y claro, eso claro. está increíble, pero o sea, me pongo a reflexionar que si no hubiera sido por ti, justo, o sea, esa primera que me estaba chingue chingue de vamos a hacer un podcast y no sé qué, yo, güey, ¿de qué vamos a hablar? No mames, o sea,
no sabemos ni cómo subirlo a las plataformas, qué Sí. oso que la gente nos vea, etcétera. Y como ese, como bien dices, ese empujoncito de repente, ese miedo se transforma pues en una pasión, ¿no? O sea, para mí son de las cosas que más disfruto hacer hoy y de verdad es como aportar ese pequeño granito de arena quizás en alguien que nos escucha por ahí, que le resuena y que lo hace pensar diferente o buscar ayuda o que algún contenido pues le genere un cambio, ¿no? O un pensamiento distinto al que tenían, ¿no? Cuestionar sus creencias y generar un pequeño cambio, ¿no? Conectar gente también que tiene mucho por aportar y que a través de este espacio, pues a lo mejor abrimos ese espacio de discusión para que pues más gente los conozca, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo eso. O sea, tú desde tu trinchera, ¿cómo lo has vivido? Y no solo el Para proyecto, mí, sino tu vida en general también. chismoso. O sea, estoy Bueno, tratando de sacar el hilo, estoy metiendo hilo para sacar sí, sí, hebra, sí, ¿eh? sí, como buen chismoso, pero ahí te va. Yo lo que creo es que quizás en un principio no teníamos como muy claro el alcance que podíamos tener, ¿no? Era como, bueno, la pasamos bien, cotorreamos, tenemos muchas cosas, aunque pareciera que no, tenemos muchas cosas en común. O sea, sí tenemos como puntos de encuentro, no como un círculo, tu círculo, mi círculo, nuestro círculo. O sea, sí, sí pasó. Y de pronto como encontrarnos compartiendo cosas iguales o no tan iguales, creo que nos abrió un poco como entender al otro, entenderte yo a ti, tú a mí y así como con el mundo, ¿sabes? Con nuestros amigos, con nuestra familia. Creo que empezaron a moverse cosas. No te sé decir exactamente qué, pero sí, también era un espacio que yo disfrutaba muchísimo y que de alguna forma empezó a aportar cosas como a lo mejor estar un poco más suelta para platicar, ¿no? Tener curiosidad sobre temas que yo jamás me hubiera imaginado y justo abrir la conversación y entender que todas las maneras de pensar y todas las formas que la gente tiene para relacionarse están bien, siempre y cuando a la otra persona pues le hagan bien y que no haga daño como a otras, ¿no? Entonces, creo que sí es un poco como cuando te explota la tacha, ¿sabes? Como, ah, cabrón, o sea, no te quedas solo como en la periferia, no solo es como lo que tú piensas, no solo te rodeas de gente con la que vibras igual. Entonces, creo que también abrir ese diálogo, abrir el encuentro, creo que fue algo como muy bonito en su momento, ¿no? Sí. Sí, como que esta parte también justo para mí fue eso, ¿no? De empezar a ver que a veces uno da por hecho muchas cosas, ¿no? Que crees que la Total. gente piensa igual o que debería pensar como tú porque tú ya tuviste cierto conocimiento y entonces cierto nivel de reflexión que te lleva a nuevas conclusiones. Y realmente te Justo, das cuenta que no, o sea, con lo que acabas de decir, creo que eso para mí ha sido fundamental, de que toda la gente tiene diferentes pensamientos y eso va a partir de sus propias historias de vida, ¿no? De esa historia que se han contado y de esa educación y de esos contextos y de eso que se han aferrado para seguir o para navegar este mundo. Y que está chido y que cada uno de ellos aporta algo a esta humanidad. Al final del día es cómo vas siendo auténtico también. Pero también me he dado cuenta que a veces uno se limita demasiado en todas estas creencias, o sea, en estas ideas que te meten, ¿no? De cómo debes verse una relación, de cómo debes vivir tu vida, de cómo debes alcanzar el éxito, de cómo debes pedir ayuda o de tomar terapia o de vivir tus emociones, sentirlas, etcétera. Y lo que he descubierto también es que pues, no necesariamente todo el mundo pasa por las mismas cuestiones, ¿no? Y hoy también vivimos en este mundo en donde todo hay una sobrecarga de información, sobrecarga de querer sanar, sobrecarga de cómo se tienen que ver las cosas, una ansiedad por tener todo inmediato, relaciones líquidas. O sea, hay un cambio muy cabrón, pero también está padre que en toda esta diversidad uno empieza a ser de cierta forma más empático, ¿no? Pero también lo paradójico es que también a veces eres más como más mamón y más rígido en tus ideas, güey. Es como una contradicción, pero también pasa. yo creo que van como un poco de la mano, o sea, de pronto
no sé si sea como la generalidad, pero sí hay pensamientos como muy sesgados. Incluso nosotros, ¿no? Empezando como el proyecto era como, güey, ¿cómo puedes hablar de poliamor? Y yo en el romantic style, y entonces era como dos puntos súper distintos, pero que al final del día recaían en una sola cosa que era como el compromiso, como la responsabilidad, como lo que te decía, o sea, sí hay puntos donde sí se encuentran las pláticas, donde evidentemente te vuelves más selectivo, como de personas, de temas, y no sé, o sea, es como también un poco las vivencias, ¿no? Que te permites tener, como las relaciones que te permites abordar también y lo que te van dejando también para, pues, construir un poco, sí, tu personalidad, pero también cómo resuelves a la hora de los conflictos o cómo no sabes hacerlo y también está bien. Entonces, creo que sí, o sea, crecer duele, o sea, es como los propios huesos, ¿sabes? Eh, yo recuerdo estar como muy morrilla y de repente, no sé, como adolescente creo que me di cuenta que lo primero que me empezó a crecer fue como las piernas y entonces es como que me dolían mucho las piernas. Entonces, güey, es exactamente lo mismo, pero acá el dolor evidentemente ya no es como tan físico, aunque sí. Entonces, parte de iniciar proyectos, de soltarlos o de ya no continuar en el mismo camino, pues es eso, es parte de crecer, ¿no? Y crecer duele, amigos. ¿Qué es lo que más te ha dolido en la vida, mi queridísima Ilse? Ay, oye, ya de plano, híjole, dolor físico, dolor, ¿de qué dolor hablamos? De la vida, o sea, a lo mejor si lo que más te ha dolido en la vida es un dolor físico, pues eso, o a lo mejor lo que más te ha dolido es un dolor emocional, una separación, Yo creo que hay ciertos ciclos que sí vienen acompañados de cierto dolor y que no vuelves a ser igual. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, no sé si todos lo sabían o algunos lo tengan o lo tuvieron en su radar. Yo muchos años, 10 años de mi vida me dediqué a hacer radio. Entonces, el día que decidí que ya no, porque vamos, mis intereses económicos eran otros, poner fin a eso, híjole, para mí fue dolorosísimo, dolorosísimo y la verdad es que me hice pendeja yo sola, ¿sabes? Todo el tiempo creía o pensaba que, o sea, todos los días que me levantaba, trataba de convencerme de que la decisión que había tomado no era mala. Aunque yo sabía que sí, ¿sabes? Pero el ego a veces es tan grande como decir, puta, me equivoqué, me hubiera esperado. Pero por otro lado también era como el güey ya no estaba satisfecha con algunas cuestiones. Entonces, ese dolor para mí, o sea, profesionalmente fue muy duro. Fue muy duro porque además creo que y también lo platiqué muchas veces anteriores, no te puedes hacer pendejo tú solo, ¿no? Pero también entiendes que si no sueltas ciertas etapas, no vas a crecer, no vas a tener otras vivencias y vas a estar como perra persiguiéndote la cola y creo que también no es tan bueno, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los dolores como más grandes. Ujú. es como esta idea de dejar de ser, ¿no? ¿Quién crees que eres? O sea, porque también creo que eso es lo que duele, ¿no? La idea de perderte, decir, güey, esto he sido por tantos años Claro, y ahora la qué pedo, o sea, construcción, hacia dónde voy, ¿no? claro, Esta idea de reinventarte quizá de alguna manera. la construcción de lo que tú eres como persona, de lo que tú eres como profesional, de lo que haces todos los días, o sea, 10 años de tu vida, imagínate que haces lo mismo 24/7. Y entonces un día, así de la nada, decides que ya no. Y sí, creo que hay parte de valentía porque también hay que abrazar eso, ¿no? Y no sé si de haberlo pensado más lo hubiera ejecutado. Yo estoy segura que si lo hubiera pensado 2 horas más, no lo hubiera hecho. Y quizás nunca lo hubiera hecho. Entonces, bueno, como esa, he tenido como varias salidas de cosas, porque como que el mismo sistema, ecosistema, me obliga a ya no pertenecer, ¿no? A ciertos lugares. Pero también es eso, o sea, es cambiar, o sea, darte la oportunidad de que podemos cambiar. Y también lo que hablábamos al principio, o sea, de todo lo que hemos explorado, ¿no? O sea, cuando hablamos un chingo de poliamor y cuando yo también medio, este, lo probé y demás. Y creo que son ideas, o sea, al final
para mí lo rico de las diferentes perspectivas que existen hoy en torno al amor y en torno a las relaciones y en torno a la vida misma, creo que enriquece mucho también la forma en la que tú mismo te enfrentas a las situaciones, ¿no? O sea, porque no es Claro. como, o sea, no es como que te defina una u otra cosa, sino al final son perspectivas que buscan lo mismo. O sea, al final, los poliamorosos o los monógamos o los swingers, o todo lo que quieren es tener relaciones bonitas, ¿no? Placenteras, que les den como esta, eh, pues, no sé si sentido a su vida, pero al final a veces nos metemos en este loop de denostar al otro, ¿no? O de no estar dispuesto a escuchar siquiera. Y yo creo que eso es algo muy peligroso porque en un mundo tan diverso hay tanta polaridad que creo que lo rico también es escuchar al otro y encontrar esos puntos de convergencia. Y también aceptar que tú puedes cambiar, que te puedes transformar, que puedes evolucionar y estás como en este proceso de mejora continua, o sea, en donde tú te sientas bien contigo mismo, ¿no? O sea, en donde no te metas en un molde solamente porque, pues así tiene que ser, porque yo ya decidí ser locutora de música y entonces me voy a quedar en una estación toda la vida y a lo mejor llega un momento en que ya no te daba esa plenitud que tú tanto disfrutabas al inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo te das esa oportunidad y ese chance de reinventarte a pesar del dolor, a pesar del miedo? No sé, es algo muy extraño porque además es como moverte de una zona de confort muy extraña y que yo, por ejemplo, cuando caí en ese nuevo trabajo, que tenía que ver todo con redes sociales y gente que hablaba todo el tiempo en abogado, era como, ¡ah, la verga, no entiendo nada! ¿Sabes? Y había mucha como desesperación, pero por otro lado, ¿sabes? Es como a mí me pasa mucho, no sé si a todos, pero es como que me pican un botón ahí de cómo chingados no y lo tengo que hacer, ¿sabes? Mm, algo así, ¿no? No, me pasó. Y también hoy, un poco a la luz y la distancia, pienso que estuvo padre, o sea, que todos son experiencias. Conocí gente hermosa, conocí a buenos amigos, a gente muy chida, a otra no tanto, pero así es esto, o sea, así es como la vida misma también. Entonces, creo que a veces es obligarte también a estirar un poco más como tus capacidades, saber que, bueno, ok, te dedicaste 10 años a esto, pero también puedes hacer esto otro, pero también puedes hacer esto otro. Y bueno, finalmente, después de que estuve un año y cachito en ese lugar donde llevaba redes sociales y tal, un lugar como sumamente cuadrado, sumamente institucional y que yo soy como el otro extremo, bueno, también descubrí que sí puedo ser esa persona un poco más que se mete al aro, ¿no? Que no se sale del huacal tan fácil. Y también está bien, es como un poco adaptarte a los cambios que tú misma decidiste, ¿no? En su momento. Y después caí en un periódico. Yo, prensa escrita, y vamos, dedicándome a los medios, jamás había trabajado como en esa parte, ¿sabes? Y también descubrí que las letras o que escribir es muy hermoso, aunque ya escribía desde casi siempre y me ha gustado mucho, como que nunca tuve esa ventana nacional y entonces fue también una experiencia padrísima, aunque duró muy poquito y duró muy poquito porque creo que mi futuro no estaba como alrededor de ese tipo de personas, ¿no? Entonces también es entender, es aceptar que hay ciertos cambios que aunque tú no quieras hacer, bueno, pues así está destinado, así ya estaba escrito. Sabes, también quitarle un poco la rigidez a varias cosas es también aprender a fluir como con lo que está ocurriendo en tu vida. Me pasaba con una relación que tú sabes que fue muy significativa y que bueno, de pronto, ¿no? Se acabó y, güey, tienes, o sea, el show tiene que continuar sí o sí, o sea, no tienes como, bueno, sí tienes el tiempo para analizar ciertas cosas, pero está cabrón. Y, o sea, lo que entiendo es que tuviste estos procesos de cambio muy radicales, simultáneos de alguna manera. O sea, ¿y eso cómo impacta? O sea, también cómo impacta tu salud mental de alguna forma. O sea, lo viviste así como chill, no pasa nada, todo está cool. ¿O qué, Es o cuál fue el reto complicado. justamente de sobrellevarlo, ¿no? Mira, creo que nunca,
fue para mí como, ay, puta madre, ¿qué hice? ¿Sabes? No, en realidad de repente hasta me reía porque decía, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué es esto, güey? ¿No? ¿De qué se trata? O sea, ¿no? Así de que Dios, échame un tip, algo, ¿no? Y de pronto era también como disfrutar un poco como esos cambios, como abrazar ciertos procesos. No en todas las situaciones con la misma eh, ductilidad, pero quizás siempre tratando de buscar como un poco lo mejor. No caer en el positivismo tóxico, güey, porque tampoco se trata de eso. Y hay cosas que te cuestan mucho trabajo y hay cosas que como vil máquina tienes que aprender a hacer, ¿no? Pero hay otras que te generan curiosidad, que piensas, ah, ok, esta es la Ilse llevada a un extremo, esta es la Ilse que puede escribir una columna, esta es la Ilse que puede hacer publicaciones, esta es la Ilse que ahora, después de muchos años, ya no está con una pareja, y esta es la Ilse que, pues que siempre ha existido, ¿no? Entonces, pasaron cosas muy raras. Yo como que voy y vengo entre esas tres cosas que pasaron porque fue poquito tiempo y creo que fueron cambios bien radicales. Uh-huh. Pues un cambio de, sí, fue un año de muchos cambios, pero al final también te hacen crecer. O sea, esa parte del crecimiento, ¿cómo la vives? O sea, este cambio, por ejemplo, quedarte sin pareja, cambiar de trabajo. Es que Porque aparte tenías puestas muchas ilusiones. O sea, también hablemos de ese tema, de cómo esas expectativas rotas te hacen pues reinventarte. Y justo esto con lo que iniciamos la conversación de sí. uno piensa que ya está ahí puesto de alguna forma y que así va a ser tu vida y que ya lo lograste, ¿no? Y estás como en esta zona cómoda y de repente viene un terremoto, te sacude y te tienes que reinventar, ¿no? Porque al final, pues la vida sigue. Pues pienso que tienes que tener como mucha apertura. O sea, sí hacerle caso al dolor, a la tristeza, incluso al enojo, a todos los sentimientos que transitas. eh, Hay que ponerles especial atención porque cada uno te sirve para algo. Yo en este preciso momento no te sé decir cómo me encuentro, quizás mucho mejor que hace unos 7 meses, más tranquila, pero estuvo rudo, o sea, finalmente es como, no sé si este consejo todo el mundo lo puede como entender o lo va a recibir como chido, pero sí creo que tener expectativas es algo terrible para contigo misma, o sea, deja tú el otro. El otro puede ir y venir y hacer y deshacer, pero creo que uno solito sabe desde un inicio que hay ciertas cosas que no van a pasar. Y de pronto, como que te engolosinas con cómo se va desarrollando como el tema y piensas, bueno, es posible que llegue a tal base, bueno, ya hice tal cosa, bueno, es posible que llegue a otra tal, ¿no? Y entonces, eh, híjole, no sé, para mí ha sido muy complicado, o sea, de verdad muy complicado. Ya era una persona que usaba la terapia, pero que tengo 7 meses así religiosamente que no la suelto porque sí siento que puedo extraviarme todavía un poco. Ujú. Oye, qué cabrón esto de las expectativas, ¿no? O sea, siempre Sí. yo, yo he tenido como una ambivalencia en mi pensamiento sobre las expectativas, porque a veces digo, no, justo, no debes de tener expectativas, pero también al mismo tiempo digo, qué chingo que tengas expectativas, porque si no tienes expectativas, ¿hacia dónde vas, no? O sea, al final tienes que tratar de trabajar en algo, construir algo, pero también Adriana Rankin, en un Mm. capítulo que tuve con ella, mencionaba justo esta idea de tienes que prepararte Que tu para que pareja en te algún momento tu decepcione. pareja te decepcione, no te defraude, ¿no? Entonces, sí es importante porque al final es como cuidas tu salud mental. O sea, yo creo que también hoy lo importante de todo este proceso ha sido cómo vas transitando estos baches que la vida te presenta, ¿no? O sea, porque la vida no es fácil. O sea, al final sabemos que no vas a ir transitando así como, ya voy a terapia, ya soy feliz y ya No, y vivo como aparte en, no, ¿no?
y aparte no es lineal, ¿sabes? O sea, te digo, ahorita Exacto. yo puedo, y tú lo supiste, o sea, en su momento no podía ni hablar, o sea, de verdad no podía ni hablar. Y entonces es como un poco qué vas haciendo, ¿no? Con lo que te pasa. Ahorita decías algo bien importante de tienes que estar casi consciente que esta persona te va a herir, pero otra de las cosas que noté es que, güey, o sea, ¿qué chingado haces cuando sabes que también quien se dejó herir fuiste tú en un montón de cosas? Es duro, o sea, es darte un cachetadón con la realidad que no siempre tenemos como la fuerza para reconocerlo, ¿no? Y eso también es importante. La salud mental, bueno, no sé, te digo, yo al día de hoy estoy un poco más tranquila con ciertas cosas, pero de pronto, igual que cualquier humano, como que, ¿no? Te regresa este rush bien espantoso y es como un día, un cachito, no sé. Creo que no sé cuánto tiempo va a ser, pero espero que ya no me tarde tanto. No, al final también es ser compasivo, ¿no? O sea, en el proceso, o sea, contigo Mm, mismo, ¿no? Saber mucho. que va a ser días que vas a estar de la chingada, que no está cool. Sí. Y, y también lidiar con las expectativas de las personas que te rodean, ¿no? De repente es como de, güey, pero ¿por qué te pones así? Y cuando todo el mundo ve lo que te está pasando, o sea, justamente este espectador de la película, ¿no? Pero el protagonista que eres tú estando en la relación, o sea, lo ves diferente. Y a pesar de que mucha gente a lo mejor dice, güey, pues es que pues se veía como que no estaba tan cool, como no te diste cuenta antes, bla, bla. O sea, empiezan a opinar de cosas que, pues que al final es tu proceso y que la gente no puede intervenir en esos procesos. Y también esa expectativa que tienen de, güey, ya supéralo, échale ganas y ya va a pasar. Y, o sea, también es como un poco empático, ¿no? En el proceso de decir, güey, pues es mi pedo y yo sabré en qué momento va a salir de ese bache, ¿no? Y es también Claro. tomar esa responsabilidad de decir, güey, o sea, me puedo quedar ahí un año, dos, toda la vida, o encuentro y empiezo a resignificar esta historia que yo misma me creé, porque al final tú eres responsable de esa historia que construiste, pero ¿cómo tomas esa responsabilidad? O sea, hoy con esa reflexión, ¿qué podrías decir? O sea, ¿qué tan responsable te sientes y qué tan responsable eres de transformar esta historia y resignificarla? Bueno, otra de las cosas que ni siquiera tuve que verlo como en terapia, ¿sabes? De repente un día me estaba bañando y así ¡piu! Me llegó como ¿no? Como la iluminación y está muy cagado. Pero pienso que es parte de quitarte como ese papel de víctima, ¿no? De, ay, pobre de mí, pero si yo te... Nel, güey. O sea, también hice cosas que estuvieron mal, también permití otras que, ¿no? Que alguien también con una autoestima sana no, simplemente no tolera, ¿no? Y otra cosa también muy importante es hacerte cargo de lo que te toca a ti. O sea, de pronto, güey, quieres cargar con el muerto de ambos y no mames, o sea, está cabrón. Necesitas como entender y poner en perspectiva, ¿no? A ver, ok, yo tuve este tema y entonces, literal, cuando es un choque, güey, de que cada quien su golpe, ¿sabes? Es sumamente difícil, pero también creo que es como un poco lo más sano. Oye, pero a ver, o sea, aceptar que te equivocas, o sea, ¿qué es lo más doloroso de ese proceso? O sea, qué es lo que más te machaca en la cabeza? O sea, bueno, si nos quieres compartir, ¿eh? O sea, ya que estamos entrando a esta parte de chismecito rico y pues ya ¿No? si te quieres soltar, o sea, porque, o sea, lo que te pasa a ti, creo que le pasa a un montón de personas allá afuera, ¿no? Que nos escuchan y también ser vulnerables en esta parte a veces es como que tu historia puede reflejar un montón de cosas del proceso de sanar una relación y parte también de estar bien contigo mismo, ¿no? Esta salud mental de que tanto también promovemos, ¿no? Yo creo que lo que más me taladró y me va a seguir no sé cuánto tiempo es como la mentira, ¿sabes? Al final te digo, creo que uno pueda separar lo que las acciones que tuvo la otra persona, que tú sepas que no tienen que ver con que es tu culpa, es algo bien poderoso también. O sea,
de pronto, no sé por qué seguimos teniendo el discurso de infidelidad, de que si te engañan o de que si hay mentiras, es tu culpa, ¿por qué no eres suficiente? ¿Por qué no eres guapa? ¿Por qué no estás buena? ¿Por qué no eres capaz? Hay mucha gente que sigue teniendo como eso en su cabeza y yo creo que hay que darle la justa medida a las cosas. O sea, la gente que decide traicionar un vínculo de cualquiera que ésta sea la manera, lo hace plenamente consciente. O sea, es algo que tiene que ver con ellos, no es algo, ni tú los orillas, ni es tu culpa. Y quizás darle la vuelta un poco a esa situación me costó mucho trabajo al inicio. Em, Porque evidentemente, güey, quien la caga no te va a decir, güey, sí la estoy cagando, ¿no? O sea, es mucha decepción asumir que quien tú creíste que era, no era, ¿no? Y justo es como esa figura, más allá de la cuestión física, es saber que la otra persona o en donde tú hayas depositado un chorro de confianza, se la pasó por los huevos, güey. O sea, es muy complicado. Y, y quizás lo que ahora ya no me taladra tanto, pero que también me vuelve responsable, es como, había muchas banderas, muchas que yo neta decidí ignorar olímpicamente porque era una relación que a mí me costó mucho trabajo y entonces viene aquí la parte buena, ¿no? O sea, demasiado esfuerzo nunca es una buena señal de nada. A menos que ese sea como tu objetivo, ¿no? O sea, no sé cómo llevarlo a otro ámbito, pero después de todo, pensar que tengo días muy terribles y otros no tanto, en cada uno puedo ver que estoy muy en paz. Sí, muy triste de repente, o sea, porque es como vamos, ahorita que me lo preguntas, y es como, uy, hijo de su madre, ¿no? Como volver a tocar esa herida que uno piensa que ya está cicatrizando y de repente te das cuenta que en él, ¿no? Y por otro lado es reconocer eso, que sí hay tristeza, que sí hay como cosas eh, que no se acaban de un día para otro, pero que te hacen estar muy tranquila por otro lado. O sea, ya no me estoy preocupando por si me veo bien, por si el maquillaje me quedó, por si tengo que vestirme de tal forma, por si tengo que hablar de tal manera. O sea, es como muy extraño, es un duelo como raro, es como saber todo lo que ya no tienes que hacer para que no se vaya y saber que tienes que hacer un chorro para que te quedes tú contigo. O sea, es muy extraño. Es como saber que a alguien le diste una pistola, güey, para que te disparara y te disparó, güey, ¿no? O sea, no es como que se la pensó, no es como, ay, jole. O sea, en cuanto pudo lo hizo y bueno, también, y me gustaría como, sí platicarlo, es que a veces pensamos que no hay cosas buenas dentro de todo lo culero que pasa o lo que en su momento le ponemos la etiqueta como de malo, ¿no? Pero, no mamen, ¿qué pedo con los amigos? Güey, me sacaron o me siguen sacando. Cabrón, o sea, es como una parte que me emociona, pero bonito. Saber que hay un chorro de gente que estuvo ahí, incluyéndote, ¿no? Como César, como Citlali, como puta, no quisiera como que se me fueran, pero está chido, güey, saber que sí construyes relaciones o vínculos donde la gente te sostiene, vamos, que no es su responsabilidad, pero que está padre darte cuenta que no importa la cuestión que estés atravesando, siempre va a haber gente que,
que te va a dar ánimos. Ah, y que además no te va a decir, güey, no llores, güey, no estés triste. O sea, es como, o sea, se tiran contigo al suelo y eso también es muy hermoso. Creo que es como lo más rescatable dentro de muchas cosas, pues, en esta fase que tuve, que tengo y que no sé cuándo se me va a quitar, ¿no? Los amigos que están súper al pendiente, que incluso, güey, llegaban en la madrugada a mi casa, como a veces con chupe, a veces sin chupe. O sea, güey, es hermoso María, como... ese es un pretexto para como- ponerte peda, no mames, también tú, güey. No, o sea, fuera de coto es... Me quedaría como muy corta, pero solo si ven esto, gracias por siempre. No, o sea, mira qué importante también esta parte de la red de apoyo, ¿no? O sea, cómo a veces cuando estás en una relación te pierdes, ¿no? O sea, justo también creo que debería ser un mensaje para la gente que nos escucha. Cuando empiezas a alejarte de tus amistades, de tus conexiones lindas, de esta gente que te está soportando antes de y que te va a seguir soportando después de, o sea, no está chido que cuando estás en una relación como que tu mundo se vuelva a esa relación, ¿no? Que te empieces a alejar de ciertas personas, que te prohíban amistades, que te prohíban, ¿sabes? O sea, porque también eso pasa mucho, ¿no? Y es como esta trampa de quererte vincular con alguien, como en todos los aspectos, y a veces, pues no necesariamente tienes que hacer eso en una relación, porque al final justo pasan este tipo de cuestiones. Y también me gustaría justo seguir como indagando en esta parte, en estas reflexiones, o sea, en todo esto que tú has pasado en terapia y demás, y que creo que has reflexionado mucho en ello, ¿no? O sea, cómo pasas de este papel de víctima al papel de responsable de que algo así se haya podido desarrollar en tu vida. Porque justo, o sea, yo creo que también el machacarte, el decir, es que yo permití, bla, bla, o sea, no, porque yo que te conozco y yo que vi también todo el esfuerzo que pusiste en esa relación, me parece que eso te ayudó un montón para desarrollar otras habilidades de compasión, de empatía, de entrega, de compañerismo, de querer formar algo, ¿no? Un proyecto con esa persona, o sea, de darlo full, o sea, de estar tú muy full en la relación, todo all in, digamos, ahí, y que creo que al final del día también eso, pues, te hace desarrollar como persona, ¿no? Como tu mismo propósito, como encontrarte a ti misma. Mira, creo que no es como que no lo supiera, como que mm, en mi quehacer diario sé que soy una buena persona. Me gustó mucho a lo mejor haberme llevado como a ese límite de amar tanto, ¿no? O sea, creo que es hermoso, o sea, de verdad, quitando lo doloroso que es, bueno, como que dices, lo vuelvo a pasar si todo lo bueno, ¿no? Que estuvo en su momento se hubiese mantenido así, bueno, pues también qué pinche hueva, cabrón, ¿no? Necesitas como ese, no sé, ese saborcito y bueno, es como un poco saber que tienes esa capacidad. Muchas veces como que nos ponemos en duda. Ahora mismo creo que está como un poco, o sea, vamos, no que no la tenga, sino que está como, hay procesos que duran tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso también me queda como muy clavado, saber que sí puedes amar de esa manera, ¿no? Y también digo, carajo, vamos a morir, o sea, está chingón explotar así de, ¿no? De amor, de sensaciones padres. Y pues generalmente las cosas se acaban, ¿no? O sea, también es como una especie de profecía o de ley. Y también un poco es aprender a disfrutar pues como de los momentos, como de las etapas que transita una relación, de las etapas que tú mismo como compañero, como compartiéndote con otro, como dándote con otra persona, eres capaz de hacer. Eso también creo que es sumamente valioso y que te construye para otro tipo de relaciones, si es que las vuelve a ver. Mm,
¿Qué fue lo que te cuestionaste? O sea, que cambiaste estando en esa relación. O sea, como estas creencias que tú te tuviste que atrever a cambiar para entregarte de esa manera. O sea, justamente considerando la historia de tus relaciones pasadas. ¿Qué fue distinto en esto? Ay, no lo sé. O sea, yo solo. Es que, aparte, es como. Creo que ese es un poco el amor, como no poder explicar por qué amas a alguien, pero lo amas, ¿no? O sea, desde la misma, quizás, atracción física que en mi caso cuenta un chorro. No sé si las demás personas también sea como de esa manera que se vinculen. Em, y no sé, o sea, creo que justo eso, que llegué a respetar, ¿no? Tanto el espacio de una persona y al mismo tiempo no, o sea, sabes, ya cuando esto empezaba a tambalearse muy feo, me di cuenta que mi niño herido, güey, cada que él hacía algo, a mí me activaba un no sé qué y era un miedo y era, o sea, era vivir en angustia 24/7, güey. Y me acuerdo mucho que también una señal que pude ver muy clarita y que decidí ignorar olímpicamente era que cada que peleábamos, ya se cuenta, me dejaba en mi trabajo, en la casa, y cada que peleábamos, yo hacía un speech en mi cabeza de cómo yo lo iba a terminar, güey. O sea, me pasó muchas veces, o sea, no te sé decir cuántas, pero muchas veces me pasó en la cabeza. Incluso ahora en terapia y tal, mi guía es muy de escúchate, la intuición, o sea, está para algo, no la tienes de adorno. Y entonces hubo muchos momentos claves que yo de verdad, por un ratito más no te sé decir si de felicidad o de este mismo estrés que ya teníamos como compartido, decidí no hacer caso, ¿no? Me di cuenta de eso, ¿no? Que tengo muchas cosas que resolver con mi infancia, que no necesariamente me obliga a ser así para toda la vida, no es un destino, sí se puede cambiar, sí se puede modificar, pero tienes que poner mucha atención en justo cómo te educaron para que veas cómo te relacionas con el otro. Y eso lo pude ver en un espejo clarísimo, clarísimo, antes, durante y después de la relación, ¿no? Y ahora no sé, como que tengo como esta parte de la resaca, ¿sabes? Cuando, puta, güey, ya no te entra alcohol de ninguna forma, que te invitan a salir y tú, no hay manera, cabrón, ¿no? O sea, te digo, no, supongo que en algún momento va a pasar, pero ahorita estoy como conforme con volver como hacia mí, con introyectar, con disfrutar un día en mi casa, viendo la tele, viendo programas que a mí me gustan porque ya tampoco eso pasaba, ¿no? Ya era como, puta, me va a juzgar, es que se va a enojar, es que me va a decir. Y entonces fui dejando que mucho de lo que él pensaba y opinaba marcara la agenda de lo que yo tenía que hacer. Y entonces ahí también, dude, es una super red flag que te digo, como otras decides ignorar. Entonces, es un poquito, te digo, volver a mí, volver a comer lo que a mí me gusta, tener la casa como a mí me gusta, ¿no? Eh, conservar a mis amigos, poner la música que a mí me gusta. Incluso creo que, que muchas veces, neta, mentimos por convivir bien cabrón, güey. Y la gente no debería hacer eso, güey. Porque después es como, ¿qué estoy haciendo? O sea, sí, neta, creo que esta línea entre ligar y a veces mentir es como bien delgada. Y no tendría por qué ser. O sea, entiendo que no vas a ir mostrándote como un verdadero hijo de puta, ¿no? En las relaciones, pero tampoco tienes que ser tan condescendiente con todo, ¿no? O sea, sí es como marcar un poco, güey, o sea, yo respeto que a ti te guste esto, a mí no, y comper, ¿no? Lo que tú decías, bueno, darse estos espacios, y yo de pronto, por muchas heridas, era como, no, yo todo lo quería hacer juntos, todo el tiempo quería estar, todo el tiempo, ¿no? Entonces, también notar y ver que era la segunda vez que me relacionaba con un evitativo que yo lo vi muy claro y que me hice bien güey, también fue como, uy, Ilse, ¿qué estás haciendo? ¿No?
Entonces, bueno, quitando a ese pobre individuo de la ecuación, pues es entender que la gente no te hace cosas. ¿Sabes? También yo decía hace rato lo de, ay, sí, güey, te disparan y, ¿no? Es un poco como tu alma herida, tu corazón ahí como medio hecho chicle, pero también es entender que la gente resuelve como puede. O sea, no sé, de pronto hay banda que le cuesta mucho trabajo expresarse, que le cuesta mucho el conflicto, que se detona con algunas cuestiones que pasan, y entonces es ahí donde entra la compasión en dos vías, güey. O sea, tiene que ser como avenida, en dos vías, no como tú entender que el vato, pues, güey, no puede, o sea, neta, no puede, es un gato y el gato no va a aullar, güey, el gato maulla, cabrón, no es un perro. O sea, entender que es eso también es parte de que tu proceso sea menos doloroso y entender que no puedes pedir peras al olmo, güey. Entonces que tú tienes que hacerte responsable de la parte que te toca, incluso de, pues sí, como de apapacharte un poco, ¿no? Cuando ves que no puede, güey, no puede. Y así hay gente que no tiene o no es su momento de darse cuenta de cosas o de sanar o de plano no sabe cómo y entonces es, es ser empático de ambos lados, aunque la empatía no te debe de ganar para justificarlo porque lo que estuvo mal ahí está y ahí se va a quedar, ¿no? Y te tiene que enseñar que no puedes permitir en otras relaciones, creo. Sí, yo creo que, o sea, el tema del apego y demás, o sea, poca gente a veces es consciente de qué tipo de apego tiene, ¿no? O sea, yo aquí lo he expresado mucho que yo descubrí que tengo apego evitativo, he trabajado en él, a lo mejor he reconocido que hay muchas cosas que me han hecho ser quien soy, o sea, al final es abrazar también las bondades que te da esa historia de vida, o sea, tampoco puedes decir, Claro. puta, voy a cambiar y voy a ser radicalmente otro, ¿no? Porque si no entras como en una fase de ansiedad, ¿no? Como tú en tu caso, también con este apego más ansioso, pues al final necesitas, tienes otro tipo de necesidades y yo creo que en la pareja de lo que se trata justo es de poder sentarte en la mesa y poder expresar con libertad, confianza y en un ambiente cordial, pues esas necesidades y llegar a esos acuerdos, ¿no? Que al final es, sí, nos hace falta más a los hombres hablar un chingo de nuestras emociones, de lo que estamos pasando, de a veces afrontar el conflicto, ¿no? Porque también eso nos cuesta un chingo. Pero creo que, o sea, el hecho de que eres o no evitativo, lo que sea, yo he descubierto al menos que no es una justificación para ser un culero. O sea, al final creo que sí Au. hay que trabajar en esa parte. Y también, pues, las mujeres poner como estos límites y estas barreras, de decir, hasta dónde puedo yo soportar un trato de esta forma, ¿no? O sea, también como respetarte a ti misma y como tú decías, o sea, a mí me encantó esta idea de ser responsable de lo que yo estoy permitiendo que suceda en esta relación, porque no vas a cambiar al otro, ¿no? O sea, también creo que muchas mujeres caen en este patrón de, hoy yo lo voy a cambiar, por mí va a cambiar y se va a enamorar y se va a dar cuenta que verdaderamente lo que yo le estoy ofreciendo y le estoy pidiendo es lo que le conviene. Y probablemente esa persona se va a dar cuenta que eso que tú le estás pidiendo, lo estás queriendo hacer cambiar, sí es lo que le conviene, pero no se va a dar cuenta contigo, tristemente. Quizá lo va a reflexionar y en una siguiente oportunidad, en una siguiente relación, va a cambiar. O a lo mejor sí es muy consciente y lo va a hacer, pero yo creo que se trata mucho de esto, de, de poner tus barreras muy claras, ¿no? O sea, de ver hasta dónde puedes permitir. O sea, no puedes dejar que ya haya falta de respeto. O sea, ¿cuáles serían los puntos clave que tú dirías que no pueden pasar en una relación? Ay, no, o sea, las siento que de pronto, porque a mí, a mí me pasó mucho, como estamos como bromeando, pero si quieres no es broma, y de pronto se desdibujaba como la intención, como el tono en el que lo hacía. Y entonces yo era como, uy, yo de verdad soy una persona como sumamente sensible y era como, o sea, yo no puedo entender cómo la persona que dice que me ama y que yo amo y que nos amamos, ¿no? En mi cabeza era un pedo gigante.
era, o sea, ¿cómo me puede decir estúpido así estúpido, no, no estúpida, estúpido? Empezando como una broma y después, te digo, ya el tonito no era de broma. Y, o sea, el insulto no se puede permitir, ¿no? A lo mejor si ese es el acuerdo, es como, ok, después de, si estamos tú y yo solos, pero si ya había más gente, es como raro, ¿no? Y pues ya cuando, es como la broma, es como el humor, cuando a varios ya no les da risa, pues ya no es chistoso, güey. Em, la crítica excesiva, pues tampoco puede ser como una buena señal. Y normalmente como que va escalando, ¿sabes? O sea, no siempre pasas de 0 a 1000 cuando hay ese tipo de relaciones. Normalmente vas como permitiendo ciertas cositas, hasta que, bueno, inevitablemente un chingadazo es como, "Oh", ¿no? Como ya la fase donde sí, tú asumes que ya no está bien. Y pues también es como peligroso, ¿no? Que no puedas detenerlo antes. Em, Creo, según yo, son como 12 fases, ¿no? Las que atraviesas antes de llegar a un golpe, ¿no? Pero definitivamente cuando llega un golpe, pues, dude, ya no, o sea, hay ciertas cosas en donde ya no hay retorno, ¿no? Como cuando te enamoras de alguien y tú sabes que después de esto, güey, ya no hay regreso para mí, o sea, ya estoy hasta las manitas por este cabrón y está heavy. Entonces, con la violencia creo que pasa exactamente lo mismo. Hay puntos de no retorno y donde es muy delicado el tratarlo, el ignorarlo sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que micro faltitas de respeto, micro críticas que después van escalando, ¿no? A cosas muy terribles. Y creo que es eso. O sea, en una relación, si, si tú permites eso, o sea, lo que permites va a persistir. Y entonces, en cuanto tú no tienes como la fuerza necesaria para poner un alto, le estás dando al otro la llave para que pase cada vez que quiera, ¿no? Y como justo no hay ese límite, entonces él, te digo, no, es que no quiero defenderlo, pero tampoco quiero atacarlo, ¿no? Él simplemente pues aprendió a relacionarse de esa manera. Y justo yo te platicaba, quizás como los primeros meses, no me acuerdo, pero como yo lo veía con su familia y también era como esta forma violenta, que yo sabía que no estaba bien, pero que pues como también ellos se hacían güeyes, pues era como, ah, pues todos nos hacemos pendejos, ¿no? O sea, no sé, es muy extraño. Pues sí, son como esos momentos de escalada, ¿no? Y eso me hizo recordar ahorita esta serie famosa que está de adolescencia, ¿no? No También la he justo. visto, no la he Ah, visto. ¿Ya la viste? sí, está muy buena. Sí, la verdad es que sí la recomiendo. O sea, porque justamente hay momentos así, o sea, de que inconscientemente explota, ¿no? El niño y de repente se desconecta. Parece que no es psicópata, no sé, he visto varias reflexiones sobre la serie porque está muy bien hecha, pero Ujú. también refleja justo, pues, estas masculinidades débiles a veces, ¿no? O sea, cómo estamos hoy inmersos también en este mundo entre la machósfera y machos en deconstrucción. Y creo que también a veces no se pone mucho foco en la salud mental de los hombres. O sea, creo que se enfoca mucho también desde la perspectiva de las mujeres porque son las que más piden ayuda, porque las que más hablan de estos temas. Pero yo creo que también desde el lado del hombre nos hace falta trabajar un montón de aspectos de nuestra vida y de cómo hemos crecido también, ¿no? Y esta relación que tenemos con las mujeres. Yo no sé, me parece, o sea, a mí, irse como un poco arriesgado asegurarlo de tal manera. Sí creo que somos muy diferentes en muchos sentidos, No, claro. pero
vamos, que yo no, no me gustaría que esto sea como la hoguera. O sea, finalmente, te digo, después de un rato platicándolo, como que a uno le empieza a llegar como esa lucidez de, güey, o sea, neta, no era una persona para ti. Y hazle como puedas, ¿no? Entonces, al final se escucha súper trillado, pero hasta que no te cae ese 20, no puedes entender otros 30, ¿no? O sea, yo tengo que estar sumamente agradecida por la forma en la que se dio todo esto para que yo pudiera moverme, porque genuinamente, infestada de cortisol, no tomas buenas decisiones. O sea, no eres capaz de entender que te está llevando la chingada, ¿no? Y todavía, güey, te arreglas para que te lleve la chingada. O sea, es como, ¿no? Creo que, creo que eso también es muy poderoso. O sea, entender que tengo que estar agradecida por cómo se suscitó todo al final. Porque también yo quise ponerle como varias máscaras. Nel, güey, la gente es lo que te demuestra todo el tiempo. Y en su defensa, pues él no hizo cosas tan despegadas de su... Fue muy coherente. Tengo que agradecer mucho la coherencia de principio a fin, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente a veces no sé por qué o en qué andamos vibrando que nos permitimos vivir experiencias así de duras y así de terribles. O sea, quizás como ya para ir cerrando, ¿no? Al menos lo que yo te puedo decir es que, híjole, de ahora en adelante me gustaría que mi aprendizaje fuera completamente en amor. O sea, no me gustaría llegar como a estas cosas tan traumáticas para que me queden claras cosas, creo. No sé. Pues sí, yo creo que también esta idea del tiempo, ¿no? A veces de lo que dura una relación y lo que debería de durar, o sea, que estamos Mm, constantemente cazando el que voy a hacer que funcione y lo voy a prolongar lo más posible. Y a lo mejor a veces no necesariamente tiene que ser esa la experiencia, ¿no? O sea, claro. pero también creo que es importante algo que hemos hablado del tema del patrón, ¿no? De las personas que eliges que entran a tu vida. Porque al final es como cierto patrón, o sea, tú permites que cierto patrón sea el que te atraiga y es difícil salir de ese patrón. O sea, porque es a veces contradictorio también el decir, es que quiero un amor bonito y quiero bla, 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 pero cuando llega alguien que te trata de amar de esa forma, es como, no, qué hueva de este güey, porque la neta Aburrido. no es el tipo rudo que a mí me gusta, bla, bla, Sí. bla, o sea, porque es como un perfil el que de repente, o sea, en tu caso, por ejemplo, que te conozco más, que te gusta, o sea, es ese perfil, pues no sé cómo llamarlo, ¿qué puedes decir de esto? Que te odio. Ay, no es cierto. No, es que volvemos a lo mismo. O sea, es como ser un poco consciente que tus heridas de alguna forma marcan un poco cómo te relacionas. Y hoy ya lo puedo ver muy claro. O sea, al inicio era como, te digo, como borrosa la imagen, era como extraño. Porque había muchas cosas que me hacían sentido y había otras cosas o actitudes que él tenía que me regresaban en bucle así increíblemente a mi infancia. Y entonces uno se enamora de lo que le es familiar, de lo que le es conocido. Y vamos, que tampoco está malo visitar el infierno, güey, siempre y cuando estés con el demonio adecuado, cabrón. O sea, eso siempre lo he dicho. Y, y no sé, creo que cuando atraviesas algo que te marca, cabrón, o sea, sí tiene que haber un cambio, definitivamente. No sé cómo de qué forma o no sé cómo se vaya a plasmar en el futuro. O sea, vamos, yo creo en el amor bonito, sí me gusta, pero en este momento no creo ser una buena versión. O sea, no creo tener cosas resueltas como para que la otra persona conozca algo chido. O sea, creo que el otro también merece algo padre de vuelta. Entonces, ahorita no estamos funcionando. Ahorita estamos en construcción. Bueno, eso es lo importante, ¿no? A veces estar como en conciencia
y el momento llega. O sea, yo siempre le digo que cuando te llega, te llegará. Pero también estar abierta a esa posibilidad, ¿no? De Y descubrir cosas distintas a lo que estás acostumbrada. O sea, justo creo que el siguiente nivel que tienes que desbloquear es justo esta parte de cómo acepto que desde esta herida, que ya lo tienes muy identificado, elijo a ciertas personas que me refuerzan, ¿no? O sea, porque al final estás, no sé si lo estás negando y al mismo tiempo entonces es esta idea de lo que se resiste persiste y entonces por eso estás atrayendo lo mismo porque no lo has sanado del todo, a pesar de que eres consciente de que algo ahí hay. No, no sé, o sea, quizá tengas que consultar a Carla Aceituno para una constelación familiar, que por cierto nos ha dado un descuento, ah, es el sí. comercial acá, 50% a todas las personas que quieran No hacer mames. constelaciones familiares. Anótame. Eh, y Carla es una crack, o sea, es súper, súper preparada para este tema, o sea, tiene toda la experiencia y hace mil cosas, hace masajes sistémicos, un montón de cosas increíbles. Aparte es una gran ser humano. Entonces, si quieren, escríbanme y por ahí les damos el descuento, porque solamente tiene que ser a través de Hablando Sin Filtro Podcast para que les dé esta promoción. Está chido y suena bien, pero justo tocaste algo que tampoco quiero irme sin que lo tengan como presente. O sea, permítanse los tratos distintos. O sea, igual y de primera te saca de onda y dices, ay, pero ¿por qué es tan lindo? ¿Pero por qué están así? Es lo normal, cabrón. O sea, que normalices Normalices. la parte culera. Ay, tenemos un problema, preciosa, ¿no? Porque algo está como, como volteado en tu cabeza. Entonces, pues es eso, o sea, dense el chance de vivir otras experiencias. Y si no, y si crees que eh, preservar ese tipo de relaciones para tu vida y para tu alma está bien, pues bueno, entonces disfrútalo. O sea, tampoco seas como tan, oh, vivas en el drama, ¿sabes? Es como, güey, yo ya sé que me relaciono de la mierda con los hombres porque a lo mejor la relación con mi papá fue de la chingada, o no tuve, o no estuvo, o no pudo, o no lo sé. Pero de la forma en la que aprendiste a hacerlo, no es la única. Entonces, que estés un poco abierta a que sí hay vatos, vamos, no estoy diciendo que este era un hijo de la chingada, pues, ¿no? Pero, pero hay gente con la que eres más afín, ¿no? O sea, hay gente que se preocupa por ti, que, no sé, güey, que están como en ese mismo nivel de vibración y que justo no tienes que estar jalando la pinche liga para que sea como tú quieres, porque eso también se vuelve como muy seductor y es muy peligroso, ¿no? El que el otro no lo haga y tú quieras que lo haga es un maldito juego de estira y afloja durísimo. Hasta que, claro, la liga te revienta en la cara, güey. Y ya tienes un putazo así, ¿no? De esquina a esquina y difícilmente puedes sanarlo rápido, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso. También, si atraviesan ahora mismo por alguna cuestión difícil o que su alma está como un poco atorada, pues aprendan a disfrutarlo un poco. También de esos lugares se sale, güey. O sea, no vas a estar ahí siempre. Entonces es como un poco el consuelo. O sea, que sí estás ahí, pero no te vas a quedar permanentemente ahí. O sea, la misma vida te obliga a que salgas, a que lo hagas distinto. Y también tú te cansas después de un rato, ¿eh? O sea, no es como, oh, ya me quedé aquí a chillar toda la tarde. O sea, sí, güey, No. llóralo, siéntelo, valídalo. Y, güey, después tienes que seguir trabajando porque tienes que pagar renta, porque tienes que hacer cosas. Y otra cosa que les quería decir, de pronto es como que todo se empieza a complicar, solo es la vida y el universo sacándote a patadas de donde ya no tienes que estar o de donde ya no perteneces. Y si no lo haces como por la buena, neta Sí. que todo se pone bien raro para que lo hagas sí Oh, o sí. sí. Entonces, pues mejor, como yo les digo, pidan que sus aprendizajes sean en amor, sean en conciencia. Basta que algo no les guste para poner un límite desde un inicio y no lo dejen pasar por miedo a quedarse solos, por miedo a que el guapísimo las ignore. No mames, todo eso se escapa a lo que realmente importa para mantener vínculos sanos, ¿no? O Claro. sea,
Claro que tu ego te dice, ay, la más guapa, la más buena. Sí, güey. Y hay gente que es guapa, buena y buena persona, ¿no? Pero tengan muy paradas sus antenitas para que en cuanto algo no esté bien, pues lo detecten y no se hagan pendejos ustedes solos. Sí, Eso. totalmente. Oye, pues no me resta más que pedirle a la audiencia que nos dé una ovación y lanzar acá los rayos El Genkidama. de festejo. Venga, fuegos artificiales y todo por este capítulo. Qué bárbaro los efectos, ¿eh? Tanta producción en este podcast. Felicítame al productor. Oye, no te odio porque yo no quería hablar de esto y de todas maneras te super valió madre y dijiste, no, ¿Quieres no que lo importa. cortemos? Podemos no publicarlo. Ajá, quiero que no salga. No es cierto. No, a ver, o sea, es que fue el chismecito. O sea, que te agradezco, la verdad. Y O sea, yo después sé no, que son temas que todavía están muy sensibles en ti, pero yo creo que tu historia también refleja, de alguna forma, a un montón de personas que también están pasando por situaciones similares. Y es como, pues te das como chance de reinventarte, ¿no? Como decíamos, de resignificar también estas cuestiones que estás pasando. Y sobre todo, de nuevo, a mí me encantó esta frase de es tu responsabilidad, o sea, de hacerte responsable y salir del papel de la víctima. O sea, sí, porque podemos hablar un chingo de que sí fue un culero, de que sí es un narcisista, podemos entrar al tema diagnóstico de qué fue o qué no fue, pero en realidad yo creo que eso es lo de menos, ¿no? O sea, al final es que tú estás dispuesta, o sea, estas recomendaciones que tú dabas, ¿no? O sea, estos red flags que decidiste omitir o que de alguna manera te fueron absorbiendo o que empezaste a medio normalizar y bueno, a lo mejor ahí sí viene la parte de que te envuelven las personas, ¿no? O sea, de alguna forma te empiezan a envolver, te empiezan a confundir en estas ambivalencias de amor, maltrato, etcétera, y entonces pues es muy peligroso, güey. O sea, porque cuántas relaciones no se dan en este escenario, ¿no? En donde sí te doy tantito, pero luego te castigo y entonces pues si me dejas ya no te voy a dar esto que sí te estoy dando y entonces, pues está muy cabrón. O sea, creo que tu historia refleja un montón y vale mucho la pena que, pues que la gente también esté consciente de este tipo de situaciones, que pidan ayuda. Yo creo que para ti el tema de la terapia ha sido fundamental, ¿no? claro, y los amigos, o sea, es lo que te decía. Si tú no le puedes contar a un amigo, amigue, lo que te está pasando, algo no está bien. O sea, de verdad. Y otro consejo, de pronto también si les hacen como la ley del hielo, ahí tampoco es, güey. O sea, no puedes. Es una forma bien violenta, ¿no? De tratar o de estar. Entiendo que hay gente que no puede porque es la única forma en la que ha aprendido a relacionarse y de la que, eso, de la que no ha salido. Pero, híjole, si se pueden evitar muchos disgustos, muchas sacadas de onda, muchos rollos con su autoestima, o sea, de verdad háganlo, pero también háganse responsables de su autoestima, o sea, no basen lo que ustedes son en una sola persona. Ustedes están construidos de un montón de cosas, ¿no? No solo una persona te va a dar Sí. como las credenciales para cosas. O sea, de verdad es complicado hablar del amor propio y es difícil porque no es fácil. No es fácil y tampoco es sencillo, güey. Porque todo el tiempo como que te dicen, ¿no? De que, güey, tú tienes que quererte a ti mismo. Pero es algo bien complicado cuando has crecido Sí. sistemáticamente con discursos encontrados. Porque tú mismo Entonces, te has faltado el respeto tantas veces, ¿no? justo. Entonces, pues estén cómodos con ustedes, como con la piel que habitan, con el cuerpo en el que viven, con el vehículo que tienen para este plano al menos. Y también sean muy, muy, muy compasivos con ustedes mismos. A la gente le va a ir como le tenga que ir, ¿no? No se claven en la venganza o en... No está chido. Sí. Y, y justo, o sea, validen su dolor, sus sentimientos, el enojo, la rabia. La rabia a veces es buena, llevada a un límite es como muy extraña.
Entonces, pues eso, aprendan a transitar como cada una de las etapas y cada una de las formas en las que el dolor, el enojo, la decepción tiene pues para salir, ¿no? No se pongan límites, no sean tan duros con ustedes mismos, traten de, pues sí, de apapacharse, de ver, güey, ya lograste una semana sin estar todo privado y haciendo cosas. Ah, y otra cosa, aprendan cosas distintas. Yo, en un arranque un poco desesperado, me compré un violín y entonces ahora estoy en clases de violín, ¿no? ¡Vámonos! Quizás es suplir una cosa con otra, no lo sé, pero a mí vamos, que me lleva a otros lugares, ¿no? Como que mi mente no está rumiando todo el tiempo y eso también, pues como que lo agradezco. Además de que siempre fue algo como que tuve ahí en la cabeza, pues bueno, fue eso, meterme a nadar, o sea, hacer como un chorro de actividades, primero para no pensar y ya dentro de las actividades como que lo pensaba y todo adquiere una perspectiva distinta. Entonces también dense el chance de hacer cosas para ustedes, ¿no? Que les nutran, que los reten, que los lleven, no sé, a otros límites, ¿no? Porque está chido. Sí, definitivamente. Pues muy bien, mi queridísima Ilse, de verdad, qué gozadera siempre platicar, ya nos fue el tiempo. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo, síganos en todas las plataformas, Hablando Sin Filtro Podcast, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, en todos lados, Hablando Sin Filtro Podcast. Y pues nos vemos la próxima semana. Mil gracias, Ilse. Chao. Chao. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.